ayer cuando nos llegó el comunicado de la Defensoría del Pueblo, realmente nos sorprendió no el trabajo, sino de la dimensión en la cual estamos hablando, porque se daba cuenta que desde la Defensoría se estaba asistiendo a una víctima de trata que había sido rescatada en el sur del país, en la zona de Río Gallegos, de Río Negro, y obviamente uno se preguntaba detalles de este procedimiento. Y eso es lo que le vamos a preguntar a María Laura Pasquero del Centro de Asistencia a la Víctima de Rosario, que está en contacto con nosotros vía Skype. María Laura, buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena mañana para ustedes, muy bien. Nosotros queriendo saber un poco más, ¿no?, de esta historia en medio de la pandemia, de cómo también se asiste a una víctima en esta situación. Sí, en realidad la asistencia a las víctimas que padecen situaciones de violencia, bueno, es fundamental, hay una premisa que es fundamental, que es el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, en este caso sobre todo. Nosotros recibimos un viernes a la tarde, el 7 de agosto, una comunicación de la fiscal que estaba de turno en el MPA acá en Rosario, en la segunda circunscripción del Ministerio Público de la Acusación. Tenemos trato frecuente con las fiscales y los fiscales del MPA, porque bueno, hay algunas cuestiones que las podemos trabajar en conjunto, y por eso se dan estas comunicaciones de manera cotidiana. Bueno, la fiscal nos comenta que había una señora que denunciaba, que quería denunciar con todas las dificultades que trae aparejada la pandemia en cuanto a la comunicación con el MPA. Bueno, la fiscal con mucha disposición, un viernes a la tarde, que también hay que tener en cuenta todo este tipo de circunstancias, la atiende, la señora la hace concurrir al centro donde estaba la fiscalía, donde estaba ella concretamente en su unidad fiscal, y le toma la denuncia. Bueno, ahí se establece la comunicación con el Centro de Asistencia a la Víctima acá en Rosario, y nos comenta cuál era la denuncia, los hechos que la señora manifestaba, que su hija había sido engañada y llevada al sur por una supuesta pareja que tenía, y que recibía amenazas extorsivas por parte de este señor, que le decía que la estaba haciendo prostituirse y que si no le enviaban determinada cantidad de dinero, bueno, no le iban a recibir, una serie de amenazas que se tomaron en cuenta, que eso es crucial, importante, que se tome en cuenta por la funcionaria que previno, porque en esto tiene que ver todo, tiene que ver depender de que nosotros remarcamos continuamente, es crucial, como decías vos, a la hora de poder abordar este tipo de situaciones de manera exitosa, si se puede llamar exitosa. Bueno, el rescate yo creo que es un éxito. Bueno, la fiscal no tiene competencia, claramente, pero puede tomar medidas como funcionaria, y así lo hizo. Nosotros nos contactamos con el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delito, que es un consejo que integramos desde hace muchísimos años, con representantes de todas las provincias, y de ahí inmediatamente nos facilitaron los datos de los puntos focales. Hay en trata, en el trabajo, en el abordaje de estas situaciones delictivas de trata y explotación de personas, el Ministerio de Justicia de la Nación tiene puntos focales en algunos lugares del país. En este caso había un punto focal en Santa Cruz que se puso inmediatamente a disposición, que justamente uno de los consejeros del Consejo Federal estaba en contacto con ellos, y bueno, y allí comenzamos un trabajo interinstitucional articulado, de conectar a la fiscal con la jueza de instrucción, que después derivó al fiscal federal, de acuerdo a las competencias, pero lo primero que se intentó, de acuerdo a la descripción que hacía la madre por una foto que le habían mandado a esta chica, es decir, la fiscal se puso inmediatamente en contacto con la policía, que está abocada a las cuestiones de trata en Río Gallegos, y con esa descripción lograron dar con el lugar.
No, y esta persona fue rescatada en la misma noche de ese viernes 7 de agosto. ¿Y cómo Por fue el trabajo? ¿Y cómo fue el regreso? Claro. Porque obviamente uno imagina que en el medio de la pandemia, si el operativo fue muy rápido a pesar de todos los protocolos que había que cumplir, el regreso quizás fue un poquito más complicado. ¿Y cuál es la condición hoy de esta joven? Bueno, el regreso, nosotros pensábamos que el regreso se encarga, porque habíamos ofrecido desde la provincia la posibilidad de gestionar un regreso solventado, costeado, articulado, gestionado por la provincia, con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, pero bueno, en este tipo de situaciones interviene el PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Son ellos que organizan los rescates a través de la coordinación con las policías locales y el regreso con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la Policía Federal. Esto estaba, bueno, esta joven inmediatamente fue rescatada, fue alojada en un hotel bajo la supervisión y acompañamiento. Esto es fundamental, no tenemos que perder de vista que este tipo de delitos, de situaciones, vulneran la dignidad, la integridad, la libertad, y esto requiere de un acompañamiento interdisciplinario. Solos no se puede, en esto ni en ningún otro. Sobre todo, María Laura, lo que es el después, ¿no? Una vez que se termina todo ese proceso, que es rescatada, el acompañamiento es fundamental, ¿no? Para ayudar a esta persona. Gustavo, se produce una complicación, una pérdida de confianza, un arrasamiento de los lazos afectivos, porque también, les cuento el regreso, cómo se complicó por situaciones externas, y después algunas consideraciones que me gustaría que se tengan en cuenta. El regreso se organizó muy bien, la agente de la Subsecretaría de Mujeres del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Santa Cruz estuvo continuamente con esta joven, acompañándola, asistiéndola. Nosotros también, yo estuve en comunicación diaria con ella porque, bueno, estaba asustada, aburrida, dolorida, porque tiene una complicación lumbar y cervical que estaba siendo tratada en Rosario, y que, bueno, con esto de de estar tantos días en el hotel y después tantos días de viaje, se le complicó la tensión, se le complicó. Entonces el acompañamiento tiene que ver con un montón de aristas, digamos. Se puede acompañar psicológicamente, y después se puede hacer un acompañamiento por parte en este caso yo soy la directora del centro, y bueno, esta persona y sus familiares, sobre todo su tío, que es la persona que está más cercana a ella, teníamos comunicaciones tanto con ella como con los familiares que estaban acá en Rosario. Se complicó porque María Rosa dio COVID positivo. Y bueno, tuvo que se demoró más o menos 20 días, no solamente ella, la psicóloga, la funcionaria de Santa Cruz. Quienes la acompañaban. Así que estuvieron, y quienes las acompañaban, y después de eso, después se realizó el hisopado. Ella estaba muy ansiosa, es absolutamente comprensible. Y bueno, se procede al traslado, muy organizado, acompañada por la Policía Federal, haciendo paradas en el medio del camino, y finalmente llega a Rosario el 9 de septiembre. Ahí, bueno, desde antes se comienza a articular con el centro de salud de la zona, con familia, para ver cómo es lo posterior, digamos. Hay una resistencia en principio, porque ella fue atendida y fue entrevistada por muchas personas, entonces es como que en su subjetividad hay como una mezcla de quién es la trabajadora social, quiénes son las psicólogas. Es un proceso que también puede llegar a generar un desgaste aún mayor, ¿no?, para esta persona. Tratamos de que no sea invasivo, con un respeto enorme por la decisión, no ejercemos un rol tutelar de ninguna manera. Nosotros lo que pretendemos en este caso, porque están los organismos competentes,
cuales trabajamos de manera articulada, pero no nos superponemos, que son los que están investigando claro. si hay elementos para que se configure el delito de trata o de personas, pero más allá de eso, que bueno, si se configuraría, hay un fiscal federal trabajando en el sur, si se configuraría, hay un punto focal más cercano a Santa Fe, que no tiene punto focal, que está en Paraná, donde una psicóloga haría la preparación de María Rosa para un futuro juicio en el caso de que se diese. Por ahora, el punto focal de Paraná se mantiene al margen porque ya estamos trabajando nosotros interdisciplinariamente con ella. María Laura, desafortunadamente nos quedamos sin tiempo en el noticiero, te escucharíamos de aquí mucho más, has sido más que clara explicándonos esto, te deseamos que tengas una buena jornada y seguramente en otra oportunidad, cuando esto avance y obviamente si se llega a confirmar la figura, te vamos a volver a consultar para ver cómo se sigue trabajando con esta joven. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a ustedes, buen día.